lateral sobre una carga, sobre un alambre. Entonces para eso vamos a ir a buscar la guía de ejercicios correspondiente. Ya le subí al aula virtual lo que es el PPT de campo magnético 1 y campo magnético 2. Estamos viendo el 1. Usted ya lo tiene ya en el aula. Ya. Bien, vamos a comenzar con este problema el 4, que es un poquito más liviano. Dice acá, una partícula cargada se introduce en un campo cuya inducción magnética es de 1240 Tesla, con una velocidad de 200 metros partido por segundo en dirección perpendicular al campo. Calcular la fuerza que actúa sobre la carga, que tiene un valor de 3,2 por 10 elevado a la menos 19 coulomb. Entonces el campo magnético son 1240 Tesla, y recuerde que una Tesla es equivalente a 1 newton partido por ampere por metro. Es decir, usted lo lleva desde Tesla al sistema MKS, donde están las unidades fundamentales de newton, ampere y metro de 1240 en cuestión. La velocidad es de 200 metros partido por segundo, la carga 3,2 por 10 elevado a la menos 19 coulomb, y recuerde usted que la fuerza lateral que siente una carga es del tipo Q, V, cruz B. Q es la carga, y de acuerdo a la definición, ¿no es cierto?, cuando está en términos de las magnitudes, es la magnitud de la velocidad por la magnitud del campo magnético por el seno del ángulo que forman los dos vectores. Y si ustedes se dan cuenta, la velocidad, ¿cierto?, es tal que entra en forma perpendicular al campo magnético, por lo tanto forman un ángulo entre ellos de 90 grados. Y si ustedes revisan su calculadora, el seno de 90 grados vale 1, así que le queda el producto de la carga por V por B, donde Q es la carga, V es la velocidad y B el campo magnético. Así que la fuerza magnética es el producto de la carga, 3,2 exponente menos 19 coulomb, por la velocidad 200 metros partido por segundo, por el campo magnético de 1240 newton amper metro. Y si usted multiplica esas tres cantidades, eso le queda 3,2 exponente menos 19 por 200 por 1240, eso le da un valor de 7,936 exponente menos 14. ¿Qué unidades? Los metros se van, ¿cierto? La palabra coulomb partido por segundo, eso es amper, así que amper con amper también se van, así que eso te queda en unidades de fuerza, ¿cierto?, que es la fuerza lateral Newton. No sé si tiene alguna duda, alguna consulta a este problema. No, profe, te dice bien. Ya, perfecto. Vamos con otro problema. Aquí tenemos el problema 7. Dice calcular la fuerza magnética que actúa sobre una carga de 0,3 milicoulomb que penetra en un campo magnético de 0,2 Tesla con una velocidad de 5.000 metros partido por segundo, que forma un ángulo de 60 grados con el vector campo magnético. Entonces nos piden nuevamente la fuerza lateral, F sub M, magnética, que es el producto de la carga 0,3 milicoulomb, 1 mili son 10 a la hora menos 3,
Así que esto te queda 0,3 exponente a la menos 3, que es equivalente a 3 exponente a la menos 4 coulomb. El B, el campo magnético, 0,2 Tesla, que lo lleva a notación científica, 2 por 10 elevado a la menos 1 Newton Ampere por metro, y hace un ángulo de 60 grados con la velocidad. Y la velocidad de 5.000 metros partido por segundo es equivalente a 5 exponente 3 metros partido por segundo. Por lo tanto, la fuerza magnética es igual para una carga, es la carga por el producto B, V cruz B. U es la carga, V es la velocidad, B es el campo magnético y ahora el ángulo que forma es de 60 grados. Si usted coloca en su calculadora el seno 60 grados, eso le da 0,866. La carga vale 3 exponente a la menos 4 coulomb. La velocidad son 5.000 metros o 5 exponente 3 metros partido por segundo. El campo magnético 2 por 10 elevado a la menos 1 Newton Ampere metro. Y eso multiplicado por el seno 60 grados que te da 0,86. Debería darte un valor, si tú lo compruebas, vamos a colocar ahí 3 exponente a la menos 4 por 5 exponente 3 por 2 exponente a la menos 1 por 0,866. Igual, y eso te queda 0,2598. ¿Y qué unidades te queda? Igual que en el caso anterior, los metros se van, te queda Newton arriba y Coulomb partido por segundo es Ampere, partido por el Ampere, se te van y te queda solamente Newton. La diferencia con el problema anterior, que ahora formaban un ángulo de 60 grados. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Los dos primeros problemas que he presentado tienen que ver con el aspecto cuantitativo, ¿cierto?, de la fuerza lateral sobre una carga, y ahora vamos a ver, ¿cierto?, el aspecto cualitativo, ¿cierto?, en qué dirección deflecta o se mueve, ¿cierto?, una carga al pasar por un campo magnético. Recuerden que siente una fuerza lateral que la desvía de su curso. Entonces indica en qué dirección se desvían las partículas que penetran en los siguientes campos magnéticos. El cuadro representa el campo magnético, la flecha azul, la dirección y el sentido de la velocidad de la partícula cargada. Entonces aquí tenemos lo que está a la izquierda, tengo una partícula que es negativa, las flechas celestes, ¿cierto?, muestra la dirección de la velocidad, y los puntitos significa que tengo un campo magnético que está entrando, que está saliendo hacia mis ojos en forma perpendicular a la página en cuestión, los puntitos de la flecha. Entonces cuando viene esto, siente una fuerza que la va a desviar lateralmente, y para eso voy a usar la regla de la mano izquierda. Recuerde usted que el dedo pulgar, ¿cierto?, le da la dirección de la fuerza, el dedo índice, ¿cierto?, le indica el campo magnético, y el otro valor, ¿cierto?, el dedo del medio, o del corazón, como le llaman algunos, tiene que ver, ¿cierto?, con la velocidad. Y todo a 90 grados. Fíjese bien ahí, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Entonces, si yo coloco la velocidad, el campo magnético ahora viene saliendo hacia mis ojos, ahí está el campo magnético, viene saliendo mis ojos, este es el vector velocidad, viene para allá, y la fuerza, ¿hacia dónde apunta el dedo gordo? ¿Hacia dónde apunta? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Pero eso es válido para una carga positiva. Por ser negativa, la fuerza, ¿cierto?, entonces apunta en sentido contrario, por eso se deflecta y va a comenzar, ¿cierto?, a generar un círculo de radio R en sentido antirreloj. Recuerde que cuando vimos la regla de la mano izquierda, ¿cierto?, eso era válido para una carga positiva, pero por ser un electrón, una carga negativa, se deflecta ahora hacia arriba. Preguntas, dudas. Esto, como les digo, tiene que ver con el aspecto cualitativo de esta fuerza lateral usando la regla de la mano izquierda. Acá tenemos un primer caso, otro caso. Tengo una carga negativa, el vector velocidad va hacia la derecha, y ahí tengo la línea de campo magnético que también van hacia la derecha. Entonces, cuando pasa, deflecta, obviamente el ángulo que forma la línea azul con la línea negra, ¿qué ángulo forman? 0 grados. 0 grados. ¿Y seno de 0 cuánto vale? 0. 0, ¿no? Por lo tanto, cuando pasa el electrón, ya sea una carga positiva o negativa, pasa derecho y va a seguir hacia allá y no va a sufrir ninguna perturbación.
Si esta misma cosa lo coloco en sentido antiparalelo, o sea, apuntando hacia la izquierda, por ejemplo, lo voy a agregar aquí, para que usted entienda un poco más. Ahí, por ejemplo, ¿qué ángulo forma la línea negra con el azul? 180. 180 grados. ¿Y seno 180 cuánto vale? 0 también. 0 también. Por lo tanto, no sufre fuerza lateral. Espérame. Vamos a tratar de hacer... Ahí está. El campo magnético ahora apunta hacia la izquierda, hacia la derecha. El electrón va hacia la derecha. Al pasar por él tampoco se afecta porque forma un ángulo de, digamos, de 180 grados. ¿Está claro entonces? Ahí le incorporamos también esa situación. Y acá tengo un protón positivo, un campo magnético que está apuntando en algún ángulo en cuestión, y lo más probable, ¿cierto?, es que esto vaya a sufrir, tengo ahí el campo, la velocidad va hacia allá, el campo magnético va en ese sentido, así que lo más probable es que la fuerza, ¿cierto?, apunte hacia abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el campo magnético, ¿hacia dónde va? El campo magnético va en ese sentido, haciendo algún ángulo, la velocidad... la velocidad viene hacia acá y por lo tanto esto se va a sufrir una fuerza lateral, ¿lo cierto? Y lo va a desviar hacia abajo, ¿ya? Hacia allá. Y acá tengo una carga positiva, aquí lo que tengo es un campo magnético que está entrando perpendicular a la pizarra o a la pantalla del computador. El campo magnético está entrando, entonces por ser ahí más explícito, tengo
el campo magnético se mete hacia la pizarra, la velocidad va para allá, y la fuerza hacia dónde apunta, apunta hacia abajo. Y va a formar un círculo, ¿cierto?, en sentido anti-reloj, ¿ya? Entonces ahí tenemos el aspecto cualitativo, ¿cierto?, de esta fuerza lateral que siente una carga al pasar por un campo magnético, dependiendo, ¿cierto?, de la velocidad y la dirección del campo magnético, se puede deflectar, ¿cierto?, hacia arriba, hacia abajo, formando normalmente un círculo de radio R y orbitando alrededor de él, ¿cierto?, con una cierta frecuencia, con un periodo, con una cierta velocidad tangencial y angular, ¿ok?, que tiene que ver con la dinámica del movimiento circular. Eso nosotros no lo vimos, pero sí tengo que tratar de explicárselo. ¿Pregunta, duda de lo anterior? No, profe. Ya. Como le digo, este es el aspecto cualitativo de la fuerza. El cuantitativo lo acabamos de ver. Entonces esto lo voy a poner un poquito más arriba para que quede todo. Ahí está. Acá tenemos otro problema. Puros problemas no me los digo a usted. Un alambre de 1 metro de largo transporta una corriente de 10 amperes y forma un ángulo de 30 grados respecto a un campo magnético uniforme de B igual a 1,5 Tesla. Calcula la magnitud y dirección de la fuerza que actúa sobre el alambre. Entonces, para un alambre, la fuerza lateral ahora es del tipo I L cruz B. ¿Qué es lo que es I? I es la corriente que lleva, que en este caso vale 10 amperes. L, ¿cierto?, es el vector longitud y B, ¿cierto?, es el campo magnético. En este caso, el vector longitud es 1 metro. El ángulo que está formando el campo magnético con digamos, el vector longitud es de 30 grados. Recuerde que el vector longitud es el vector que va en la misma dirección de la corriente y forma un ángulo de 30 grados. Y el campo magnético vale 1,5 Tesla, que equivale a 1,5 Newton Ampere por metro. Así que la fuerza lateral es I L cruz B. Te queda esto, la corriente I, definimos, ¿cierto?, lo que es el producto cruz, que es la magnitud del primer vector, L por la magnitud del segundo vector, que es el campo magnético, por el seno del ángulo que lo forman los dos vectores. La corriente de 10 amperes, el largo del alambre es 1 metro, el campo magnético vale 1,5 Newton Ampere por metro, y el seno de 30 grados vale 0,5. Y si uno multiplica, 10 por 1 son 10 por 1,5 por la mitad de eso, ¿cierto? Y eso te da 7,5. ¿Y qué te da? El amper con amper se elimina, el metro también te queda en newton. Y esa entonces sería la respuesta para la fuerza lateral para ese alambre. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Bien, continuamos entonces. Ya este es un problema un poquito más complicado. Yo voy a ir a buscar un poquito de agua y se lo voy a dejar ahí para que lo lea y lo medite mientras tanto. Vengo al tiro. Ya. Dice acá que hay una varilla conductora de longitud L igual 20 centímetros, que es la que estoy mostrando ahí. Tiene dos aros que permiten cerrar el circuito y hay una circulación de una corriente
que baja aquí, cierra el circuito y la corriente va en este sentido. Y luego la corriente sube y sigue hacia allá. Y esto puede deslizar sin rozamiento entre los rieles verticales. O sea que esto puede subir o puede bajar sin rozamiento. Este circuito está inmerso en un campo magnético. Ahí hay un campo magnético B, perpendicular al plano. Entonces, si es perpendicular al plano, yo debería dibujar aquí puntitos o cruces. Eso va a depender de la situación en cuestión. Dice, si hacemos circular una corriente de 1 amper, calcular el valor del campo magnético B para que la varilla se mantenga en reposo. Indicar cuál debe ser la dirección y sentido de dicho campo para que esto suceda. Entonces, obviamente, la barrita tiene una cierta masa y al tener una masa tiene un peso. Si yo la dejo sin circular corriente, ¿qué pasa con la varillita esta? Se queda en reposo, se cae. Aló, Debería caerse, ¿no? debería caerse debido a la presencia de la fuerza peso. ¿Ok? Entonces tiene que aparecer una fuerza que trate de equilibrar esto y esa fuerza, ¿cierto?, tiene que contrarrestar el efecto de la fuerza peso y debería apuntar hacia arriba. Perdón. Salud. Gracias. Entonces, tiene la fuerza peso usted hacia abajo y hacia arriba debería estar la fuerza magnética. Y para que la fuerza magnética apunte hacia arriba, yo debería usar la regla de la mano izquierda. Recuerde que el dedito gordo, ¿cierto?, es la fuerza magnética. La corriente hacia dónde circula, la corriente baja, ¿cierto?, y se mueve con una cierta velocidad de los electrones hacia la izquierda. O sea, eso que está ahí va hacia allá, la fuerza magnética apunta, ¿cierto? La fuerza magnética debería apuntar hacia arriba, por lo tanto el campo magnético que es el dedo pulgar, el dedo índice, ¿hacia dónde debería apuntar? ¿Hacia dónde debería apuntar el campo magnético? Hacia el interior de la pizarra, ¿no? Sí, de la pizarra. Claro. Debería apuntar hacia el interior de la pizarra, por lo tanto lo que tengo que dibujar son cruces. Ahí están las cruces, ¿eh? Entonces, la velocidad va hacia allá, la fuerza magnética va en esa dirección, entonces necesariamente el campo magnético debería apuntar en esa zona hacia el interior. Ahí yo coloqué 3 representantes solamente para no contaminar mucho el dibujo, que es el campo magnético. Entonces uno debería ver, el campo magnético debería apuntar perpendicularmente hacia el interior de la hoja. ¿Está claro? Entonces me piden hallar el Sí, profe. valor para que esto se mantenga en reposo, indicar cuál es la dirección y sentido de dicho campo. Ya sabemos que va hacia el interior, ¿cierto?, de la hoja de papel. Ahora yo tengo que calcular, ¿cierto?, el valor del campo magnético. Para que esto esté en reposo, ¿cómo deberían ser esas dos fuerzas? Iguales. Iguales. Entonces uno lo que dice, me van a disculpar que sea majadero en esto, pero yo tengo que estar explicando, ¿cierto?, o haciéndome parte o haciéndome cargo de lo que usted aprendió en tercero medio, en cuarto medio, porque esto, según mi criterio, usted debería tener una física 1, donde se ven los conceptos, por ejemplo, de dinámica, la sumatoria de las fuerzas, si está en un caso estático, debe ser igual a 0. Si esto acelera o se mueve en alguna dirección, la suma de las fuerzas debe ser igual al producto de la masa por la aceleración. Y esas son las leyes de Newton, ¿cierto? La ley de inercia, la ley de acción y reacción y la ley de masa. Eso yo con ustedes no lo he visto, pero tengo que hacerme cargo de esa situación, introduciendo esos conceptos para que usted vaya clarificando el porqué de esta situación. Así que esas dos fuerzas deberían ser de igual magnitud y sentido contrario. Traté de dibujar las dos flechas del mismo tamaño. Y por tanto, como eso es en la vertical, digo lo siguiente: para el equilibrio, la suma de fuerzas en el eje vertical debe ser igual a 0. Entonces, en el eje vertical, eje Y, que va hacia arriba, ¿qué fuerzas tengo? Primero coloco la positiva, la fuerza magnética menos mg. La fuerza magnética menos mg igual 0. Es decir, esto lo paso hacia el otro lado y te queda que la fuerza magnética es igual a mg. Yo no quiero la fuerza magnética, quiero el campo magnético. Pero la fuerza magnética es IL cruz B, ¿cierto? Que esa es la fuerza que siente un alambre, no es una carga.
Lo que pasa es que por el alambre están pasando el número de cargas fundamentales por unidad de volumen. Y eso es igual a mg. Y de acuerdo a la situación del producto cruz, es la magnitud del primero, que es L, B es cierto que el campo magnético por el seno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Y qué ángulo forma el vector L? El vector L es el vector que va en la misma dirección del movimiento de los electrones y el campo magnético va hacia adentro. ¿Qué ángulo forman? 90. 90 grados, ¿cierto? Campo magnético va para adentro, la velocidad del movimiento de los electrones va hacia la derecha, que forman un ángulo de 90 grados. Seno 90 grados, y seno 90 grados vale 1. Así que te queda ILB igual a mg. La corriente I vale 1 amper. El largo del alambre son 20 centímetros, 20 por 10 a la hora menos 2 metros. El campo magnético es nuestra incógnita. La masa son 10 gramos, lo divido en 1000. Eso te queda 0,001, que es lo mismo de 10 por 10 a la hora menos 3 kilogramos, y G vale 10 metros segundo cuadrado. Entonces de aquí despejo el B, todo este número grande que está aquí anticipando al B, está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces arriba te queda ¿cuánto? Si yo multiplico 10 por 10 exponente 3 a la menos 3 por 10, eso te queda 0,1. ¿Qué cosa? Fíjate bien, kilogramos, metro, segundo cuadrado, eso es Newton. ¿Ya? Y lo que está abajo dividiendo, que estaba multiplicando inicialmente, te queda 1 por 20 exponente a la menos 2. Y eso te queda amper metro. Entonces después hacemos la división, 0,1 dividido por 20 exponente a la menos 2. Igual, y eso te queda 0,5. ¿Y qué te queda? Newton amper por metro, 0,5 Newton amper metro. Y de acuerdo a lo que hemos aprendido, ¿cierto? La configuración o toda esa configuración de Newton partido amper metro es Tesla, que corresponde al campo magnético. Así que la magnitud del campo magnético debería ser 0,5 Tesla, que es el módulo, y apunta hacia el interior de la hoja para que esa situación esté en equilibrio. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Vamos a la segunda patita, porque esto tiene dos argumentos. La letra B dice: si este campo es la mitad del valor obtenido en el apartado anterior, ¿con qué aceleración descenderá la varilla? Es decir, ahora la varilla baja y acelera. Entonces, en el primer caso, ahora el nuevo campo magnético en el cual la vamos a surgir va a ser la mitad del valor anterior, 0,5 Tesla dividido en 2 te queda 0,25 Tesla. Y ahora en el eje vertical, como esto baja, esta fuerza tiene que ser un poco más grande que esta otra, de manera que la diferencia te dé una fuerza neta. Y esa fuerza neta es igual al producto de la masa por la aceleración. Por eso digo mg menos la fuerza magnética, eso es igual a m por a. Y nuestra historia, ¿cierto?, es determinar la aceleración. La masa, ya sabemos, son 10 gramos, la paso a kilogramos, g 10 metros segundo cuadrado, menos la fuerza magnética, ¿cierto? La corriente es 1 amper, el largo del alambre son 20 centímetros, 20 por 10 a la menos 2, por este nuevo campo magnético. Ya sabemos que el ángulo es de 90 grados. Entonces, y eso es igual a la masa por la aceleración, la masa que son los 10 gramos de la varilla por la aceleración. Entonces, si yo multiplico acá, 10 exponente a la menos 3 por 10 te queda 0,1 kilogramos metro segundo cuadrado, que corresponde a Newton, y aquí te queda 1 por 20 exponente a la menos 2 por B asterisco, pero B asterisco es 0,25 Tesla. Y eso es igual a 10 por 10 a la hora menos 3 kilogramos por A. Entonces esto te queda 0,1, y si tú multiplicas 20 exponente a la menos 2 por 0,25, eso debería quedarte 0,05. 20 exponente a la menos 2 por 0,25, igual eso te queda 0,05. Y eso te queda amper metro por Tesla. Y Tesla, ¿cierto?, lo reexpresé como Newton amper por metro. Se me van los amper metro, te queda Newton. Y el otro lado te queda, en vez de 10 exponente a la menos 3, te quedó 1 exponente a la menos 2 kilogramos por A.
Y acá ahora yo puedo hacer la diferencia 0,1 menos 0,05 newton. Eso te queda 0,05 newton. Y eso es igual a 1 exponente a la menos 2 kilogramos por A. Y como ese número está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Así que te queda, pero antes de eso hice lo siguiente, el 0,05 newton es kilogramos por metro partido por segundo cuadrado. Acá te queda 1 exponente a la menos 2 kilogramos, se nos van los kilogramos porque tengo una ecuación simple. Y te queda 0,05 es igual a 1 por 10 a la menos 2 por A, y esto te queda 1 metro segundo cuadrado. El 1 exponente a la menos 2 está multiplicando, pasa dividiendo, y eso te queda 0,05 metros segundo cuadrado dividido por 1 exponente a la menos 2. Y eso te da el valor de la aceleración, y que vale 5 metros segundo cuadrado. Es decir, ahora la varilla se mueve y acelera hacia abajo. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Bien. Aquí tenemos otra situación. Esta la puse ahí. Con amarillo sí. Acá hay un electrón, una carga negativa que está en un punto A de la figura, tiene una velocidad tangencial V sub 0 de 1 por 10 elevado a 7 metros partido por segundo, o sea, 10 millones de metros partido por segundo. Calcular el módulo y la dirección del campo magnético que hace que el electrón siga el camino semicircular desde A hasta B. O sea, debe describir este semicírculo desde A hasta B. El radio de este semicírculo es de 10 centímetros. ¿Ya? Y nuevamente después me preguntan el tiempo que tarda el electrón en moverse desde el punto A al punto B. Entonces aquí tenemos el caso. El electrón está aquí, tiene una velocidad y esa velocidad es tangente a la trayectoria. Y para que describa esa circulación, porque es un electrón, el campo magnético, ¿cierto? El campo magnético debería apuntar hacia el interior, la velocidad, pero la fuerza apunta hacia el interior, que es la fuerza centrípeta, que hace que este cuerpo describa un círculo de radio R. Por lo tanto, ¿cierto? El campo magnético debería apuntar hacia el interior en esta zona. Y el radio es de 10 centímetros. Entonces, obviamente, va a describir ahí con una velocidad v sub 0, que es tangente a la trayectoria, y la fuerza responsable no es nada menos que la fuerza centrípeta, que hace que este electrón describa un círculo de radio 5 centímetros, porque los 10 es el diámetro. Entonces, para una carga puntual se tiene que la fuerza magnética es el producto de la carga por su velocidad v sub 0 plus v, la magnitud, ¿cierto? Si tú te das cuenta, el campo, la v sub 0 va hacia arriba y el campo magnético se mete al interior, por lo tanto forman un ángulo de 90 grados. Así que te queda la magnitud de V sub 0 por la magnitud del campo magnético por el seno de 90 grados, que vale 1. Y te queda esa expresión, la carga por su velocidad por V. Pero por otro lado, esa fuerza magnética es equivalente a la fuerza centrípeta responsable de que describa la partícula un círculo de radio R, que es el producto de la masa por su velocidad V sub 0 al cuadrado partido por radio giro. Y si yo igualo ambas expresiones, la fuerza magnética igual a la fuerza centrípeta, ahí está. Hay un término que se repite tanto a la izquierda como a la derecha. Elimino uno de ellos y me queda uno solo y de ahí despejo el B. La carga está multiplicando a el campo magnético, pasa al otro lado dividiendo. Entonces te queda la masa por B sub 0 y R por la carga Q. La masa del electrón son 9,1 por 10 a la hora menos 31 kilogramos. La velocidad son 10 millones de metros partido por segundo. El radio, ¿cierto?, descrito es de 5 centímetros, 5 por 10 a la menos 2 metros. Y la carga 1,6 por 10 a la hora menos 19 coulombs. La pregunta es, ¿de dónde saco esos valores? 9,1 exponente a menos 31 kilogramos y 1,6 por 10 a la hora menos 19. ¿Se recuerda cuando vimos lo que era la ley de Coulomb y había un cuadrito estadístico? Yo le dije, anote los valores del protón y el electrón para su masa, su carga y su signo. ¿Se recuerda eso, no? Sí, profe. De ahí saqué la información, pues de ese cuadrito que hay que manejarlo. Entonces,
para que me dé las unidades que corresponden, porque si yo aquí coloco arriba kilogramos por metro partido por segundo, no llego a ninguna parte. Para que eso me quede en Newton, esto debería ser segundo cuadrado. Entonces lo que tengo que hacer arriba es amplificar o multiplicar por 1 partido por segundo. Si estoy alterando mi numerador, también tengo que alterar, ¿cierto?, mi denominador. Y multiplicarlo arriba y abajo por 1 partido por segundo. Estoy amplificando. De tal manera que arriba me queda kilogramos, metro, partido por segundo cuadrado, que corresponde a Newton. Y abajo te queda metro por kilogramos partido por segundo. Kilogramos partido por segundo es amperes, y te queda por metro. Entonces te queda 9,1 exponente a la menos 24, que es el resultado de multiplicar 9,1 exponente a la menos 31, y si eso lo multiplicas por 1 exponente 7, igual, eso te queda 9,1 exponente a la menos 24. Y arriba te quedó kilogramos, metro partido por segundo cuadrado, que equivale a Newton. Y abajo tienes 5 exponente a la menos 2 multiplicado por 1,6 exponente a la menos 19, igual, y te queda 8 por 10 elevado a la menos 21, y te queda metro y coulomb partido por segundo de amperes. Y si hacemos la división, 9,1 exponente a la menos 24, y lo dividimos por 8 exponente a la menos 21, eso te queda 1,1375 exponente a la menos 3. Y la palabra conjunta, Newton amper metro estela, que es la magnitud del campo magnético. Por eso tuve que amplificar en cuestión en esa situación. Y en el segundo caso me piden el tiempo que demora a cabo. Y como esto tiene un movimiento circular uniforme, la velocidad es distancia partida por tiempo. Ya usted mira, pero eso corresponde al movimiento rectilíneo uniforme, sí, pero la distancia que recorre es la mitad del perímetro. 2πr partido en 2. Y v sub 0 es su velocidad. Se te van los dos, entonces te queda πr partido por v sub 0. Pi vale 3,14, el radio 5 por 10 elevado a la menos 2 metros. La velocidad que tiene en todo momento es 1 por 10 elevado a 7 metros partido por segundo. Y si tú haces esa multiplicación y división, te debería quedar 1,57 por 10 elevado a la menos 8. Se te van los metros y esto que está dividiendo pasa arriba multiplicando y te queda en segundo, que sería el tiempo que le toma al electrón en moverse desde el punto A hasta el punto B. Con esa velocidad, o sea, son 1,57 por 10 elevado a la menos 8. O sea, antes del 1 tengo 7 ceros. Es casi la nada. Una 100 millonésima de segundo. Preguntas, dudas. No, ninguna, profesor. Bien. Perfecto. Vamos a colocar aquí porque algunos después dicen, a mí nunca me preguntan. Bueno, entonces aquí consultas o dudas, para que quede constancia. Vamos a esperar un ratito si alguien se atreve a hacer alguna consulta o duda. Empezaron como 34 y ya se han descolgado como 7. ¿Hay partido hoy día? No que yo sepa. Ya. Bueno, pareciera ser que no hay consulta o duda, está todo claro. Entonces continuamos. Sí, profe. Ya. El cielo es de los elegidos, ¿no? Dicen por ahí. Es de los pocos, de los elegidos. Así es. Así es, pues, ¿no? Eso yo lo aprendí hace rato de mis profesores también en el magíster. Ya. Este es un problema muy parecido al anterior, pero está sostenido por dos resortes. Hay un alambre de 62 centímetros de longitud, ahí está el alambre, 62 centímetros. Y 13 gramos, por lo tanto tiene una masa. Y está suspendido por un par de puntas flexibles dentro de un campo magnético. Ahí está siendo sostenido por esos puntos flexibles.
El campo magnético apunta hacia el interior, me da la dirección del campo magnético, y son 440 militesla, mili 10 elevado a la menos 3. Determine la magnitud y la dirección de la corriente en el alambre necesaria para suprimir la tensión en los conductores de apoyo. Entonces tengo que hacer el diagrama cuerpo libre, el campo magnético apunta hacia el interior, tengo la tensión en la barra, en este punto flexible, que puede ser un resorte, pero vamos a llamarle una tensión T, la tensión T, el peso y la fuerza magnética. Porque obviamente cuando yo suprima las dos tensiones, tiene que estar el equilibrio, ¿cierto?, entre la fuerza magnética y el peso. Porque si se suministra esto, esto debería caer para abajo. Y al caer debido a su peso, tiene que haber algo que lo compense. Por lo tanto, necesariamente la fuerza magnética debe apuntar hacia arriba, y si hago la regla a la mano izquierda que estoy presentando acá, al ladito, el campo magnético apunta hacia el interior, la velocidad necesariamente debe ir hacia la derecha, y la fuerza magnética debe apuntar hacia arriba. Porque si yo elimino las tensiones, esto debería caerse debido al peso propio. Entonces tiene que haber algo que lo compense, que es la fuerza magnética. Así que debería apuntar hacia arriba. Entonces, igual que en el caso anterior, para el equilibrio de la figura tenemos que para el equilibrio la suma de las fuerzas deben ser igual a 0. Y en el eje vertical ahora, ¿qué tenemos? Una tensión hacia arriba y otra tensión hacia arriba, tengo 2T, más la fuerza magnética, menos mg que apunta hacia abajo, igual 0. Pero las dos tensiones desaparecen. Así que te queda la fuerza magnética menos mg igual 0, y esto lo paso hacia el otro lado, la fuerza magnética igual a mg. Y la fuerza magnética debido a un alambre es I L cruz B igual a mg. Y es la corriente que va a pasar por él. L es el vector longitud, B es el campo magnético y forma un ángulo de 90 grados. Y eso es igual a mg. La corriente, ¿cierto? Y que es nuestra incógnita, el L, ¿cierto?, son 62 por 10 elevado a la menos 2 metros, que corresponde a los 62 centímetros. Lo paso a metro, divido por 100, o sea, esto debería quedarte 0,062, pero yo lo expreso en notación científica. El campo magnético son 440 militesla, y el mili son 10 elevado a la menos 3, como divido por 1000, y una tesla es newton amper metro. La masa del alambre son 13 gramos, dividido en 1000, y eso es 13 exponente a la menos 3 kilogramos por G, que vale 10 metros segundo cuadrado. Surge una pregunta y va, profesor, ¿por qué desaparecen las tensiones? Don Agustín, le contesto al tiro. Si usted lee bien el problema, dice acá, determine la magnitud y dirección de la corriente en el alambre necesaria para suprimir la tensión en los conductores. O sea, es una condición. ¿Cuál es el sentido de la corriente y cuál es el valor en ausencia de estas dos tensiones? Entonces obviamente va a estar equilibrado, porque si desaparecen las tensiones, esto se corta, desaparecen. Entonces esto debería caer, y para evitar que caiga y quede en el mismo lugar, tiene que haber algo que lo compense, que es la fuerza magnética, al pasar una corriente a través de un campo magnético. Ya, perfecto, don Agustín. Entonces estábamos por aquí, y eso te quedó en cuestión. Y de ahí el 13, ¿cierto?, que era aquí los gramos por 10 elevado a la menos 3 kilogramos por 10 metros segundo cuadrado. Y como necesito despejar y todo este número que está aquí, que está multiplicando ahí, pasa dividiendo, así que te queda 13 exponente a la menos 3 kilogramos por 10 metros segundo cuadrado, dividido por 62 exponente a la menos 2 metros por 440 exponente a la menos 3 newton ampere. 13 exponente a la menos 3 por 10, que es 1 por 10 elevado a 1, te queda 10 elevado a la menos 2. Menos 3 más 1 te queda menos 2. 13 exponente a la menos 2 kilogramos metro segundo cuadrado, que corresponde a newton. Y abajo te queda 62 exponente a la menos 2. Lo vamos a hacer acá, 62 exponente a la menos 2. Lo multiplicamos por 440 exponente a la menos 3. Y eso te queda 0,2728. Y te queda metro, newton ampere por metro. Se te van los metros y te queda newton partido por ampere. Entonces tú tienes ahora arriba
13 exponente a la menos 2, y eso lo divido en 0.2728. Igual, y eso te queda 0.4765. Los newtons se van y la amper que queda dividiendo pasa arriba, de acuerdo a las propiedades de las fracciones, pasa arriba multiplicando, y por lo tanto te queda amper. Es decir, ese debería ser la magnitud de la corriente y debería ir hacia la derecha, para que contrarreste, ¿cierto?, la fuerza a través de la fuerza magnética, el peso, debido a que las tensiones desaparecen. Preguntas, dudas, consultas del último problema. No, profe. Vamos a hacer la pregunta de rigor. A lo mejor don Agustín tiene alguna duda. Les pregunté si hicieron los dos primeros laboratorios. No nos preguntó, Eh, pero al menos ya lo terminamos con mi grupo. Ya, perfecto. sí, yo soy con él. Están los otros tres, sí, pero tuviste que el de condensadores y el de la ley de Newton, o sea, de las leyes de Coulomb, y ya habíamos pasado en la materia, habíamos desarrollado problemas, ejercicios, se tiene claridad respecto de los argumentos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debería hacérsele mucho más fácil. Sí, no nos presentó mayor complicación el terminal estado. Sí, son bastante amenos, además son bastante amistosos los, eh, las simulaciones. ¿Se imagina usted si su profesor o profesora que le hacía clase le hubiese presentado esas simulaciones? Es mucho más visual. Claro, se lo hubiera hecho mucho más fácil, para todos nosotros lo hubiera hecho mucho más fácil. En mis tiempos no existían ese tipo de cosas, pero los profesores cuando dicen no tengo materiales, no sé qué hacer, no es mentira, si se puede hacer, por lo que pasa, hay que dedicarle un poco de tiempo. O sea, yo para poderte presentar ese laboratorio y hacer las preguntas de rigor, yo tengo que hacer primero el experimento, hacer los cálculos, comparar el aspecto de la simulación con los aspectos teóricos y cambiar algunas cosas, ver las limitaciones, colocar las cargas y hacer todo el proceso, buscarlo, hacerlo, y después generar la hoja con las preguntas. No, sí estaba súper bien hecho el ejercicio, profe. Sí, bueno, ¿me entiendo? Entonces, esas cosas hoy día existen, y cuando los profesores dicen, si no tenemos laboratorio, no tenemos nada, no, mentira, tú puedes hacer una simulación, y la mayoría de los colegios tienen talleres de laboratorio, o sea, tienen talleres de computación. Esas cosas deberían enseñarle, pero para que la profesora o profesor le pueda enseñar eso, tiene que ir un sábado en la mañana, o puede pedir las llaves, ¿cierto? E ir un día domingo y ponerse de acuerdo con la persona que está a cargo del laboratorio, para que los jóvenes, ¿cierto?, hagan y vean la cosa como corresponde. Porque obviamente tienen que coincidir ambas personas para poder dirigir al grupo, entonces es un poco complicado. Ah, esto no. Me faltaban un par de problemas de arriba. A ver si está ahí mismo. Entonces, todas esas cosas son posibles hoy día de hacer, igual cosa con las calculadoras tuviste que la calculadora hoy día nosotros la usamos. Yo le dije, vos, si de aquí a un par de meses más usted me va a estar ayudando con la calculadora, ¿no? Y Sí. hoy día se le hace mucho más simple el poder trabajar con ella. Entonces, obviamente el profesor tiene que preparar una guía, un trabajo, o aprender a usar la calculadora, y algunos no la saben, pues sí, me pasó en algún momento. Mis profesores, mis colegas esconden la calculadora, piensan que no existe, y no es así. Bueno, acá tenemos otro problemita, que este es un poquito más fuerte, ¿cierto? Ya tenemos una base, ¿cierto? Una experticia al respecto. Hay un campo magnético uniforme, apunta horizontalmente de sur a norte, su magnitud es de 1,5 Tesla. Si un protón de 5 megaelectronvolt se mueve horizontalmente hacia abajo a través de este campo,
¿Qué fuerza actúa sobre él? Y dato, un electrón volt, eso es una unidad de medida, equivale a 1,602 por 10 a la hora menos 19 joules. Eso no debería quedar así. Ahí sí. Ya. Entonces, el campo magnético, que es 1,5 Tesla, es equivalente a 1,5 Weber partido por metro cuadrado o 1,5 Newton amper metro. Vamos a tratar de trabajar con la última opción. Esta acá, que está aquí, estos 5, corresponde a la energía cinética. 5 mega electron volt, que es la energía necesaria y suficiente para poder determinar, ¿no es cierto?, mover un electrón a través de un campo magnético. Y esos 5, un mega son 10 elevado a 6. Por eso es que el mega lo saco afuera y lo multiplico por 10 elevado a 6, que es electron volt. Y además un electron volt es 1,6 por 10 elevado a la menos 19 joules. Y dice que se mueve horizontalmente, ¿cierto? Apunta horizontalmente de sur a norte. Entonces vamos a suponer que está el norte acá y va a ser sur hacia allá. Entonces la energía cinética, que es una de las posibles energías, esto seguramente usted lo vio en tercero medio, si usted tiene un cuerpo de masa m y le logra medir su velocidad, esa velocidad usted la eleva al cuadrado, la multiplica por la masa, le divide en 2, tiene asociada la energía cinética. Por ejemplo, si usted se asoma ahora a la ventana de su casa y ve pasar un auto y le logra registrar su velocidad, eleva al cuadrado esa velocidad de ese instante que tiene el auto. La masa usted la puede determinar, la busca, ¿cierto? Masa de un Lada tanto, un Fiat tanto, un Toyota tanto, y sabe la masa del auto, lo multiplica por la masa, le dio en 2, tiene la energía cinética asociada a la energía de movimiento. Entonces esa energía cinética, que es 5 por 10 elevado a 6, para pasarlo a Joule la multiplico por 1,6 exponente a la menos 19. Entonces te queda 5 por 1,6, te queda 8 por 10 elevado a 6 menos 19 menos 13 Joule. Y eso equivale, ¿cierto? Equivalente a, ahí faltó un signo igual, lo vamos a colocar igual, ahí me faltó, porque eso puede inducir a error. Y ahí debería aparecer el igual, ahí está. Entonces, en este caso, tenemos que la energía cinética la multiplicamos por el factor y eso corresponde a la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es 8 por 10 elevado a la menos 13 joules. Entonces esto es un medio de la masa de un protón, porque era un protón o no. Sí, un protón. Si yo reviso la tabla, su masa equivale a 1,67 por 10 elevado a los 27 kilogramos por esa velocidad al cuadrado, y eso equivale a 8 exponente a la menos 13 joules. Si yo divido 1,67 en 2, te queda 0,835 exponente a la menos 27 kilogramos por la velocidad al cuadrado, y eso es igual a 8 exponente a la menos 13 joules. Este valor de 0,835 por 10 a la menos 27 kilogramos está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Entonces te queda 8 exponente a la menos 13 joules dividido por 0,835 exponente a la menos 27 kilogramos. Y esa división de 8 exponente a la menos 13 dividido por 0,835 exponente a la menos 27, eso nos da un valor de, lo vamos a hacer, 8 exponente a la menos 13 dividido por 0,835 exponente a la menos 27, igual, eso te queda 9,58 exponente 14. ¿Qué unidades? Joule partido por kilogramos. Y aquí puse la observación. Recuerda que un Joule es igual a un newton metro partido por kilogramo. Aquí no es correcto, esto está culero. Lo voy a arreglar. Me comí ahí el kilogramo. Eso sí.
Ya. Entonces aquí te queda joule partido por kilogramo y te quedó esa cantidad. Entonces, obviamente, si estoy midiendo velocidad, joule partido por kilogramo, ¿qué será? Joule partido por kilogramo, los joules, ¿cierto? Es una unidad de energía, es la fuerza aplicada sobre una masa de 1 kilo, newton por metro, partido por kilogramo. Perdón, el joule, ¿cierto? Es el trabajo que se hace mediante una fuerza de 1 newton y que hace que el cuerpo se desplace 1 metro, partido por kilogramo. ¿Y los newton qué es lo que son? Son kilogramos por metro partido por segundo cuadrado, te queda el metro ahí, y abajo te queda kilogramos, se te van los kilogramos y te queda metro por metro, metro cuadrado, segundo cuadrado. Y como tú estás midiendo velocidad, entonces te queda la velocidad que estaba al cuadrado, ¿cierto? Es igual a la raíz, extraigo raíz de 9,58 por 10 elevado a 14, que sería en joule partido por kilogramo. Pero eso se convirtió en metro cuadrado, segundo cuadrado. Entonces la raíz de eso, la raíz de 9,58 exponente 14, igual, eso te queda 30,95 por 10 elevado a 8. Ahí hay que tener cuidado. Hay 2,1 puntos, es el punto el que corro, y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ya? Eso te queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso te queda 3, 4, 5, 6. Ahí, esto es por 10 elevado a 6. Entonces ahí tenemos la velocidad con la cual se desplaza y la fuerza magnética es el producto, ¿cierto?, de la carga por V cruz B. Y el producto cruz es la magnitud del primero por la magnitud del segundo por el seno del ángulo que forman los dos vectores. ¿Ya? Y el seno del ángulo entonces en este caso es de 90 grados porque entra en forma perpendicular en la dirección norte-sur. Entonces te queda la carga del electrón que vale 1,6 por 10 elevado a menos 19 por su velocidad que es 30,95 por 10 elevado a 6 metros partido por segundo por 1,5, ¿cierto? Que es Newton Ampere por metro. Se te va el metro con un partido por segundo de ampere, con ese ampere eso te queda en Newton. Entonces ahí tengo que hacer un arreglo porque me había corrido en un dígito, ¿cierto? Esto es 1,6 exponente a la menos 19 por 30,95 exponente 6 por 1,5. Y eso te da 7,248 por 10 elevado a la menos 12. Eso sí. ¿Alguna consulta de este ejercicio? No, profesor. O sea, cada vez que ustedes vean esta situación de un electrón volt, ¿cierto?, equivale a la energía cinética, y un electrón volt es 6,02 por 10 elevado a menos 19 joules, que corresponde a la energía cinética necesaria para desplazar un cuerpo con una cierta velocidad. Y esto es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Se me fueron 3 más. Ya. Aquí ya terminamos esto a las 4. ¿Aló? La clase, según la planificación, profe, termina a las 4:25. Ya, pero yo los dejo sin recreo a ustedes, po. Ah, verdad, verdad, verdad. Yo Entonces sería... me tiro en forma continua, por eso yo les devuelvo los 25 minutos, ¿cierto? Ya, hay un electrón de 10 electron volt. ¿Qué me están dando la energía cinética? Está circulando en un plano perpendicular a un campo magnético de inducción 1 por 10 elevado a la menos 4 Tesla. Aquí viene el electrón, ¿cierto? Y el campo magnético está entrando perpendicular a la pizarra y va a describir un ciclo de radio R. Y me preguntan cuál es el radio de la órbita que va a describir, cuál es el periodo de la revolución, o sea, el tiempo que le toma en dar una vuelta completa,
y la frecuencia. Recuerda que el periodo T mayúscula es el tiempo que demora la partícula en dar una vuelta completa. Y la frecuencia tiene que ver con el número de vueltas en la unidad de tiempo, o sea, en un segundo. Y eso se mide en Hertz y el periodo se mide en segundos. Y preguntan cuál es la velocidad tangencial y angular. Entonces, esa es la situación. La masa del electrón y la carga, ¿cierto? Los sacos de los valores que hemos establecido anteriormente. 9,1 exponente a la menos 31 kilogramos, la carga de electrón 1,6 por 10 a la hora menos 19 coulomb. El campo magnético vale 1 exponente a la menos 4 Tesla, que es equivalente a 1 por 10 a la hora menos 4 newton amper metro. Y la energía cinética equivale a 10 electron volt. Serían los 10 por 1,6 por 10 a la hora menos 19, y eso te queda 1,6 exponente a la menos 18 joules. Y esa es la energía cinética. Entonces, si yo trato de determinar mediante esta expresión el radio de la curvatura, tengo la masa y la carga, ahí están. 9,1 por 10 a la menos 31, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Tengo el campo magnético en el cual está circulando, pero desconozco su velocidad. Entonces yo ahí dije, les voy a colocar asterisco, o sea, un signo de interrogación. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo seguir haciendo este cálculo porque desconozco la velocidad. Y le llamé asterisco. ¿Y de dónde sacó la velocidad? De la energía electron-volt que me dieron. Esto es un medio de la masa de la partícula por la velocidad al cuadrado, y eso equivale a 1,6 por 10 a la hora menos 19 joules, que fue los 10 electron-volt que los convertí a joule. Entonces, con esa información, ese número, la mitad de 9,1 exponente a la menos 31, que equivale a 4,55 10 a la hora menos 31 kilogramos, está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces te queda que la velocidad al cuadrado es 1,6 exponente menos 18 dividido por ese valor. Y eso te da un valor de 3,51 exponente 12. Y joule partido por... A ver, vamos a arreglar esto aquí un poco. Te queda joule partido por coulomb, y eso es equivalente a... Ya lo dijimos, ¿cierto? Que eso era igual a metro al cuadrado. Lo acabamos de mostrar en el problema anterior, partido por segundo al cuadrado. Entonces, esa velocidad B equivale, ¿cierto?, a eso que aparece ahí. Porque joule partido por kilogramo corresponde a metro cuadrado segundo cuadrado. Y la raíz cuadrada de 3,51 exponente 12, la raíz de 3,51 exponente 12 igual, y eso te queda, el punto lo corro, aparecen 2,1, 2, 3, 4, 5, 6, 1,87, 34, a ver, voy a contar bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, 1,87 por 10 elevado a 6 metros partido por segundo. Y eso lo vamos a reemplazar en asterisco. ¿Y qué es lo que es asterisco? Esa situación. Entonces me faltaba la velocidad. Entonces el radio de curvatura, que es la masa partida por la carga de electrón por su velocidad, que vale 1,87, ahí por 10 elevado a 6, dividido por esa expresión, vamos a colocar ahí un puntito de multiplicación, ahí. Entonces eso te queda arriba, si multiplicamos 9,1 exponente menos 31, y eso lo multiplico por 1,87 exponente 6 igual, y eso te queda 1,7017 por 10 elevado a la menos 24. Ahí. Y tuve que amplificar también por 1 partido por segundo, kilogramo por metro partido por segundo cuadrado te queda newton, y acá te queda 1,6 exponente menos 19 por 1 por 10 elevado a la menos 4 en newton, y también amplifico eso, coulomb partido por segundo es amper, partido por el amper se va y te queda newton partido por metro. Entonces esto te queda 1,70 exponente menos 24 dividido por 1,6
exponente menos 23. Igual, y eso te queda 0,10. Cero coma diez. Oh, 0,10625 metros. Y ese sería entonces el radio. Y el B es cierto que es la frecuencia angular, es el producto de la carga del electrón, en este caso por el campo magnético, partido por su masa, igual cosa aquí amplificamos, y eso te queda 1,6 exponente a la menos 23, y abajo te queda 9,1 por 10 a la menos 31. Y eso te queda 1,758 si tú haces división, y te queda 1 partido por segundo o radián partido por segundo, que corresponde a la velocidad angular. Y el periodo lo obtenemos a partir de la velocidad angular, te queda 2 por 17, te van los radianes. Y la frecuencia, tú sabes, el periodo igual a 1, despejamos la frecuencia, y te queda 1 partido por periodo. Y 1 partido por 3,57 exponente 9, te queda 2,801 exponente a la menos 10, 1 partido por segundo, segundo a la menos 1, o también lo puedes expresar como Hertz, que es la frecuencia angular. ¿Consultas, dudas de este problema? No, profe, ninguna. Todo claro. Excelente. Ojalá todos los alumnos fueran igual. Hay que tener harto cuidado con las unidades nomás, yo creo. Por supuesto, si de eso se trata, si usted va a Sí. tener que hacer varios cálculos. Ahí estamos. Entonces, eso está en amarillo. Entonces, todos los ejercicios que están en amarillo en esta guía, los revisamos y lo hicimos y lo explicamos. ¿Ves? Estoy recorriendo la... Entonces, después esta guía yo se la voy a subir arriba a donde diga campo magnético, y están todos revisados. ¿Ves? Lo guardamos. Entonces, esta guía yo tuve que hacer unos cambios y lo vamos a guardar también en PDF. Ahí lo guardo en PDF. ¿Ves? No, arreglamos. Ya. Y ahí guardamos entonces las dos. La vamos a eliminar. Todo lo otro. Esta es la misma, parece. Sí, es la misma. Ya. Todo lo que hice. No. No, no era esa la idea.
Ya, esta es la otra que estábamos revisando. Ese ejercicio lo hicimos el otro día. Este problema también lo hicimos el otro día, ¿no? Sí, también lo expliqué con la determinante. Dentro de la misma línea, y con esto yo creo que estaríamos terminando la clase de hoy, dice un protón, carga positiva, entonces yo tengo que echar mano a lo que es su masa y carga, tenerlo al ladito ahí, se está moviendo con una velocidad de 6 por 10 elevado a 6 J, o sea, va a través del eje de las I positivas, metros partidos por segundo en una región del espacio en donde el campo magnético está expresado por la ecuación 3I menos 1,5 J más 2K Tesla. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración en ese momento? Entonces, obviamente, la fuerza, ¿cierto?, es igual a la masa por la aceleración, y por otro lado, la fuerza magnética es el producto de la carga V cruz V. Entonces tú despejas la aceleración, la masa está multiplicando, queda dividida, te queda la carga del protón partido por su masa por V cruz V. Y acá te queda 1,6 exponente a la menos 19, partido por su masa, 1,67 por 10 a la menos 27, y el V cruz V lo encierro dentro de el determinante IJK, y las componentes de la velocidad son 6 por 10 elevado a 6I más 0J más 0K. Y las componentes del campo magnético son 3I menos 1,5 más 2K. Entonces, si tú divides eso que está ahí, el 1,6, eso te queda 1,6 exponente a la menos 19 dividido por 1,67 exponente a la menos 27, igual, eso te queda 0,90, y hay que cuánto el lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, te queda 0,958 exponente 8. Y ahí hay un paréntesis de dónde sale de tratar, ¿cierto?, esta determinante. Tienes que repetir lo mismo que aparece acá, y factor, ¿cierto? Y colocas esos 4 valores menos el J, se pasa una línea vertical horizontal, 0, 1,400, ahí está, y el K, ¿cierto? Que sería K factor de 0, 3,7 exponente 5, 1,4 y 2,1. Entonces aquí tenéis que hacer también I factor de 0, 0, el J, 6 exponente 6 por 2 menos 0, y el K, ¿cierto? Esa por ese y ese por eso, y te va a quedar 2 exponente 6i menos 9 exponente 6k. Y de ahí multiplicas el 0,958 exponente 8, lo multiplicas por 12, ahí 0,958 exponente 8, lo multiplicas por 12 exponente 6, igual, y eso te queda 1,1495 exponente 15, pero aquí lo expresaron como exponente 14. Te queda metros partido por segundo. Y después multiplicas el 0,958 exponente 8, lo multiplicas por 9 exponente 6. Y eso te queda 8,622 K por 10 elevado a 14 metros partido por segundo. Y si tú quieres la magnitud o módulo, ¿qué es lo que haces? Es traer raíz a cada una de las componentes. Eleva al cuadrado 14,496 exponente 14 al cuadrado, más el negativo, cualquier número negativo al cuadrado es positivo, 8,2, 8, esto es 8,622. Exponente 14. Entonces eso lo vamos a tener que arreglar ahí. Esa es la raíz, abre paréntesis, dos paréntesis entra, 11,496 exponente 14, cierra paréntesis, le vamos al cuadrado, más abre paréntesis, 8,622 exponente 14, cierra paréntesis, le vamos al cuadrado, volvemos a cerrar, y eso te queda 1,437. Exponente 15. Copiamos y eso lo borramos ahí y lo agregamos ahí. Y esa entonces sería la magnitud de un módulo de aceleración, y en forma vectorial
tiene una componente I y una componente menos K. Pregunta, duda, consulta. Aló. No, profe. Ya, cuando le quede así esta cosa con línea entre medio, usted va acá, ahí, y le pone el 1 entre espacios. ¿Ve? Entonces tenemos, de esta guía hemos hecho esos dos problemas. Esos tres problemas que están ahí. Y después vamos a continuar con ellos para abajo. Estos problemas son un poquito más complicados y tienen que ver también con la ley de Ampère que vamos a ver la próxima clase. ¿Les parece? Llegamos hoy día hasta acá. Vale, vale. Ya, porque Sí, estén muy profe. bien. Sí, dígame. ¿Alguna consulta, duda? No, profesor, todo claro por mi parte. Ok. Bien, nos estamos viendo entonces, chicos, el próximo lunes. O sea, perdón, el próximo martes. Que estén bien. Chao, chao. Igualmente, profe, nos Que vemos. esté bien, Chao.